Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Y saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, quien es PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación una vez más. Esta semana, Stefan Binolo presenta el 8º episodio que nos acerca al filósofo, sociólogo, pensador alemán vivo, Hartmut Rosa. Efectivamente, esta semana entonces nos toca cerrar la pequeña sesión, las 8 sesiones que hemos dedicado al pensador, filósofo, sociólogo Hartmut Rosa. Y se acuerdan que la semana pasada habíamos comenzado a precisar más el concepto de relaciones resonantes, señalando que para Hartmut Rosa existen diferentes dimensiones de esta resonancia. Habíamos señalado que primero existe una dimensión horizontal de esas relaciones resonantes que se daba en las relaciones con los otros, desde nuestras relaciones más íntimas hasta el campo más macroscópico de las relaciones políticas. Habíamos también señalado que existía una dimensión diagonal de esas relaciones resonantes, que son aquellas que ya no se daban entre seres humanos, sino entre los seres humanos y las diferentes cosas del mundo. Por así decirlo, esas relaciones diagonales siempre se presentaban a través de nuestra relación con la materialidad del mundo. Y hoy nos toca cerrar analizando lo que Hartmut Rosa llama la dimensión vertical de las relaciones resonantes. Esa dimensión vertical ya no se trata de relaciones entre seres humanos, ya no se trata tampoco de relaciones entre seres humanos y la materialidad del mundo, sino se trata de la relación que nosotros podemos mantener con el mundo pensado en tanto que totalidad. Así ven que habremos abarcado los 3 tipos en realidad clásicos de relaciones que existen en filosofía: relación sujeto-objeto, relación sujeto-sujeto y finalmente hoy relación sujeto-totalidad. En esas relaciones resonantes verticales, es decir, que se dan con la totalidad, Hartmut Rosa precisa 3 campos diferentes, tal como si existiese 3 relaciones diferentes, 3 maneras diferentes de entrar en relación con el mundo pensado en tanto que totalidad. Y ahí Hartmut Rosa entonces va a precisar lo que él llama la religión, es decir, nos va a hablar de la dificultad. Obviamente, todos pensamos inmediatamente cuando hablamos de entrar en relación con la totalidad, pues del campo evidentemente religioso. En un segundo punto veremos que también debemos repensar, si queremos volver a ser resonantes, nuestra relación con la naturaleza. Y finalmente, en una tercera parte, hablaremos del papel del arte en esas relaciones verticales. Entonces, si quieren, comenzamos con el campo religioso,
que de cierta manera es el campo más obvio para pensar la relación sujeto-totalidad. ¿Se acuerdan que en la primera sesión, cuando habíamos presentado un poco la vida de Rosa, habíamos dicho que venía de una familia de padres católicos, pero de padres católicos que tenían siempre cierta tendencia oriental, es decir, que sus padres se orientaban siempre hacia cierto budismo, cierto taoísmo, la meditación y todas esas religiones orientales que ocupan hoy en día, incluso en el mundo occidental, un papel cada vez más importante. Pues obviamente en su pensamiento religioso también vamos a encontrar el rastro o vamos a encontrar la huella de eso, por la razón siguiente. Tal como Rosa constantemente oponía las relaciones resonantes con las relaciones silenciosas, cuando hemos hablado del problema de la piel, de la comida, de la voz, etcétera, etcétera, pues también Hartmut Rosa va a señalar en este caso que dentro del mismo campo religioso también se dio este fenómeno de callar las relaciones resonantes, por la razón siguiente. Todos bien entendemos inmediatamente que la religión debería ser el campo número 1 del pensamiento de las relaciones. Por una razón muy simple, la misma etimología de la palabra religión, existen varias etimologías, pero la más aceptada, digamos, es el latín religare, y bien vemos en el religare que se trata de volver a unir algo, que se trata de volver a establecer algún tipo de relación con algo. Y en este sentido, pues todos bien entendemos que religare, religión, significa que debemos volver a unirnos con Dios, debemos restablecer relaciones verticales con Dios, para que en un segundo momento esas relaciones verticales con Dios puedan volver a unirnos de manera horizontal entre seres humanos. De la misma manera, bien sentimos este religare en el mismo catolicismo, dado que, de cierta manera, toda la historia del catolicismo y toda la historia bíblica, pues se puede pensar a la luz de un fenómeno de separación, la caída. Bien ven que estábamos en relación con Dios, de repente algo pasó, nos hemos separado de Él, hemos caído, y de cierta manera, pues toda la vida de un católico es de intentar volver a establecer esta relación. Es literalmente toda su vida se piensa como un religare, volver a unirme a Dios. Pero, señala Hartmut Rosa, lo que era una especie de lectura evidente sobre el volver a establecer relaciones, también padeció del momento de la objetivación y del momento del silencio de esas relaciones. Y él las va a ver de dos maneras diferentes, o va a pensar este fenómeno de dos maneras diferentes. Primero, de una manera institucional. Es algo que muchos pensadores señalan a la hora de decir cuál es el papel real de una institución obviamente en este caso religiosa, cuando de repente se plantea como una especie de mediación entre Dios y yo. Ven que podríamos imaginar que de manera espontánea, para tomar un ejemplo clásico, que de manera espontánea, pues yo me pueda confesar directamente a Dios. Es decir, que finalmente, si Él es el Padre, pues yo puedo hablarle directamente al Padre y puedo confesarme directamente con Él. En este caso, bien sentimos que yo le hablo, Él me escucha, Él me contesta y yo le escucho a Él. Pues estamos literalmente en relaciones resonantes, en relaciones para Hartmut Rosa buenas. Pero en algún momento de la historia llegan las instituciones religiosas que van a decir, no, tú no puedes confesarte directamente a Dios. De cierta manera, Él no te escucha. Tú necesitas pasar por una tercera instancia, el sacerdote,
Le vas a contar tus pecados al sacerdote y él, y solo él, podrá ser el testigo de tu confesión. Y eso obviamente entendemos como mínimo para Hartmut Rosa, de cierta manera rompe la relación resonante. Y la rompe porque bien vemos, por ejemplo, en el caso de la confesión, que no es además que la confesión sea únicamente un diálogo a tres, sino que claramente la confesión supone condiciones teóricas, en este sentido que no cualquier persona puede confesarme, tampoco en cualquier momento puede hacerlo. Además hay rituales, espacios, gestos, etcétera, etcétera, que forman parte de la posibilidad de la confesión. Entonces ahí bien entendemos cómo algo que era de cierta manera tan simple como hablarle a Dios y que Él me conteste, no digo que sea absolutamente simple, pero como mínimo era más simple que lo que experimentamos hoy, ¿no? Pues algo que era tan simple como yo le hablo a Él y Él me contesta, de repente fue totalmente objetivizado, conceptualizado, teorizado dentro de condiciones políticas, condiciones espaciales, condiciones temporales, hasta de vez en cuando condiciones económicas, que posibilitaban la confesión y el diálogo con Dios. Entonces bien vemos cómo ahí me imagino que sentimos fuertemente la influencia oriental del pensamiento religioso de Rosa, con esta idea que tal vez ya no necesitamos la institución. Es decir, es un filósofo de la escuela de Frankfurt, es un filósofo que piensa desde la izquierda, pero bien vemos que su verdadera dificultad no es Dios como tal. Su dificultad es la institución religiosa en tanto que es una institución política. Entonces, tal vez podamos volver a hacer resonar esas relaciones, pues simplemente liberándonos de las instituciones religiosas, lo que no implica liberarse de Dios. Hay un segundo punto que él también señala en el campo religioso, y ahí sí es algo muy clásico en filosofía, y es la oposición entre la teología y la metafísica. Ven que hoy en día solemos pensar en la historia de la filosofía que la teología y la metafísica van de la mano. Y de hecho, bien vemos, por ejemplo, que autores como Santo Tomás, pues son autores que vienen directamente de la metafísica aristotélica y que constantemente a lo largo de la historia se cruzan los grandes conceptos de la teología con los grandes conceptos griegos de la metafísica. Y sin embargo, tal vez podamos denunciar este gesto, dado que no hay ninguna razón de pensar que los conceptos del mundo helenístico, es decir, metafísicos, puedan adaptarse, así nomás como si nada, al mundo teológico bíblico. Y, de hecho, es tan difícil pensar esta adaptación que para Rosa es justamente esta adaptación para él forzada que cayó o que silenció a las grandes relaciones resonantes teológicas, por ejemplo, a través de puntos tales como este. Bien vemos que en metafísica aristotélica, casi siempre se trata de pensar a Dios. Y por lo tanto, como se necesita pensarlo, pues de manera casi necesaria se necesita conceptualizarlo, se necesita teorizarlo. Y de hecho, todos los grandes filósofos que pertenecen a la metafísica, como por ejemplo Descartes, o incluso lamentablemente Spinoza, constantemente van a estar hablando de el concepto de Dios o de una posible definición de Dios. Se acordarán que en la primera parte de la Ética, en la sexta definición, explícitamente Spinoza dice: voy a darles una definición de Dios. Pero ven que es de por sí un gesto extraño,
porque definir algo o definir a alguien es necesariamente encerrarlo dentro del marco de un concepto. Y si es que algo como Dios existe, pues por definición no es algo que puede existir bajo la figura de un ente limitado. Si es que algo como Dios existe, existe necesariamente de manera ilimitada. Por lo tanto, no puede existir algo como un concepto de Dios. Y tal vez constantemente debamos oponer la metafísica, que es el momento de la objetivación, de la teorización y de la conceptualización de Dios, con su gesto que sería casi contrario, la teología bíblica, que al contrario piensa a Dios como un ser ilimitado, un ser infinito, tal como se encuentra en algunos textos, como por ejemplo los de Dionisio. Si es que Dios existe, existe más allá de las esencias. Pues si es que existe más allá de las esencias, existe más allá de la metafísica. Entonces ahí, una vez más, una manera de volver a hacer resonar esa relación, pues sería simplemente abandonar la metafísica y asumir de una buena vez que la teología es un campo y que la metafísica es otro campo que no tiene absolutamente nada que ver con la teología propiamente pensada. Entonces ven que el gesto que plantea de cierta manera Rosa en el campo religioso es relativamente sencillo y es el gesto que siempre plantea. Debemos abandonar, debemos liberarnos de esta voluntad de dominar conceptualmente las cosas. Porque dominar conceptualmente las cosas siempre es transformarlas en objetos, y a partir del momento en el cual algo es un objeto, pues yo le impongo una relación dentro de la cual voy a dominarlo, manipularlo y por lo tanto silenciarlo. Eso se nota claramente en el segundo campo de las relaciones verticales que plantea Rosa y que es la naturaleza. Bien vemos hoy en día que hemos ido tan lejos en la conceptualización de la naturaleza que hoy en día hasta se hace muy difícil seguir pensando desde la filosofía que pueda existir algo como la naturaleza. De hecho, saben que muchos autores hoy en día cuestionan la frontera entre lo natural y lo artificial, señalando que ontológicamente solo existen objetos híbridos y que tal vez debamos simplemente liberarnos del mismo concepto de naturaleza que nadie puede realmente definir. Pues ven que ahí, una vez más, para Rosa, esta pérdida del concepto de naturaleza, pues viene simplemente del hecho moderno de su objetivación. La misma modernidad fue realmente lo más lejos que se podía en la objetivación de la naturaleza. Y eso se ve, por ejemplo, en el simple hecho que hoy en día pensamos a la naturaleza en muchas ocasiones como una suma de recursos disponibles. Piensen en bosques, océanos. Bien vemos que casi siempre se nos manifiestan como recursos, por lo tanto como objetos disponibles. Y obviamente, si son únicamente objetos disponibles, pues por lo tanto, tal como cualquier objeto, es muy normal que podamos maltratarlos, que podamos violentarlos, que podamos eventualmente manipularlos. Ven que, de cierta manera, la misma manipulación genética de la naturaleza tal como existe hoy, pues es la vieja heredera del momento moderno de la filosofía en el cual se dijo la naturaleza es un objeto como los otros. Por lo tanto, podemos legítimamente manipularlo. Pues lo que plantea Rosa en este caso, y ahí es una vez más, es el Rosa que a mí menos me gusta porque es el Hartmut Rosa romántico. Entonces es que podamos regresar a relaciones con la naturaleza que no sean simplemente relaciones entre un sujeto manipulador
y un objeto manipulable. Y que por lo tanto entrar en relaciones de resonancia con la naturaleza es dejar de percibirla como un objeto. Y él nos va a decir, por ejemplo, frases del tipo, pues, cosas muy simples que podemos hacer para dejar de percibir a la naturaleza como un objeto es volver a tomar en cuenta que la naturaleza goza de por sí de cierto ritmo, goza de por sí de cierto tiempo. Y que, por lo tanto, por ejemplo, tal vez debamos dejar de exigir comer fresas en pleno invierno en París. Tal vez debamos respetar los ritmos naturales y por lo tanto volver a aceptar que existen estaciones. Estas estaciones producen cierto tipo de cosas y esas cosas no se pueden producir por fuera de esas estaciones. Ahí ven una vez más, tal como les comentaba, entendemos lo que dice Hartmut Rosa con esta idea de respetar a la naturaleza, con esta idea de regresar a los viejos ritmos naturales, pero lastimosamente me parece que subestima un poco la dificultad de cómo le damos de comer a los billones de seres humanos que habitan el planeta. Es decir, que todos estamos de acuerdo para establecer, o muchos estamos de acuerdo para establecer este regreso a las cosas naturales, regreso a los ritmos naturales. Pero claro, nunca Rosa lastimosamente explica bien cómo vamos a aplicar ese sistema a billones de personas. Último punto del cual debemos hablar hoy, la tercera relación vertical, que es la relación que vamos a encontrar dentro del campo del arte. Y ahí Hartmut Rosa acaba hablando del arte, porque de cierta manera el arte es el momento en el cual se manifiesta de la mejor manera la oposición entre relaciones silenciosas, relaciones resonantes. Y no solo es el mejor campo en el cual esas dos relaciones se oponen, sino además es el campo en el cual vamos a poder ver que si no hay relaciones resonantes, pues literalmente no puede existir el arte. Por lo que Hartmut Rosa acaba con el tema del arte, porque el arte es quien mejor muestra para él la necesidad de esas relaciones resonantes, como mínimo para que pueda existir algo como el arte. Por la razón siguiente. Ven que cuando estamos frente a una obra, podemos efectivamente tener relaciones resonantes o relaciones objetuales silenciosas. ¿Y qué sería en este caso una relación objetual silenciosa? Pues por ejemplo sería el caso de personas que irían a ver a los girasoles de Van Gogh para ver girasoles. Pues ven que en este caso quien va a ver a los girasoles de Van Gogh para percibir girasoles no solo será una persona constantemente decepcionada, porque Van Gogh no pinta bien a los girasoles tal como existen realmente en la naturaleza, sino además sería un gesto un poco ingenuo. En este sentido que podríamos preguntarle a esta persona, si tú realmente lo que quieres ver sobre este lienzo son girasoles, ¿por qué hiciste una cola de 2 horas y pagaste una entrada de 40 euros a un museo cuando era mucho mejor que vayas a ver girasoles en cualquier jardín de la ciudad de Ámsterdam? Es decir que si lo que tú quieres ver sobre una obra de arte es el objeto que esta obra supuestamente representa, pues mejor no pases por el arte, mejor anda a verlo directamente tal como existe en el mundo material. Esas personas que también están dentro de relaciones silenciosas son aquellas personas que frente a un cuadro de Picasso o frente a un cuadro de Joan Miró van a decir: esto mi hijo de 4 años puede hacerlo. Tal vez sea cierto técnicamente, pero ven que en el campo del arte no es la dificultad, no es el problema que se plantea.
la dificultad no consiste en saber si técnicamente tú podrás reproducirlo o no. Esta lógica de la posibilidad de reproducir técnicamente un objeto es justamente el campo de los objetos. Se da justamente en el campo de los objetos, pero no en el campo de las obras de arte que obedecen a otra lógica. ¿Qué sucede entonces en el campo de las obras de arte? Pues justamente, para ser capaz de ver una obra de arte en tanto que obra de arte, algo en mí debe cambiar. En este sentido que yo debo ponerme como espectador dentro de cierta predisposición que me permite recibir lo que la obra me da. Y eso bien entendemos que implica abandonar la posición subjetiva cartesiana según la cual yo domino absolutamente todo. Ven que justamente si algo como el arte existe, pues se da justamente en el momento en el cual abandonamos la voluntad de dominar. Abandonamos, por decirlo en términos filosóficos, abandonamos la posición constituyente del sujeto trascendental. Y miren cómo esto se abandona de dos maneras diferentes. Por un lado, hay cierto abandono de la voluntad de dominar del mismo artista. Un artista no hace totalmente lo que él quiere a la hora de crear algo. Y eso es algo que muchos artistas señalaron, de cierta manera, cuando redacto una novela, llega un momento en el cual cierto personaje puede adquirir un carácter tan importante que se me escapa un poco de las manos. Comienza a vivir su vida por sí solo. Y de cierta manera, ya no soy yo quien le impone la historia a mi personaje, sino el personaje que por su carácter va poco a poco guiando la historia que yo mismo estoy redactando. De la misma manera, cualquier escultor bien sabe que no es que yo haga absolutamente lo que yo quiera con cualquier bloque de mármol. El bloque de mármol dispone de ciertas venas, ciertas estructuras, que de cierta manera también me imponen a mí como escultor ciertas direcciones, ciertas decisiones estéticas. Por lo tanto, el arte debería llamarnos la atención ya sobre la necesidad de abandonar la relación sujeto-objeto. Lo mismo sucede para el espectador. Bien vemos que para ser capaz de percibir una obra de arte en tanto que obra de arte, debo abandonarme a la obra. En este sentido que debo dejar de querer analizarla, querer conceptualizarla, querer teorizarla. Debo abandonarme a ella para ser capaz de recibir lo que ella me da, tal como si toda obra de arte funcionase ya de por sí como una especie de anamorfosis. Entonces bien vemos finalmente, para cerrar lo que teníamos que decir sobre Hartmut Rosa, que la denuncia que hace Rosa de las aceleraciones contemporáneas no son propiamente denuncias políticas, económicas ni éticas. Es una denuncia que va mucho más profundo que eso, por eso es una denuncia filosófica. Es una denuncia que consiste en decir, desde la modernidad, hemos asumido que toda relación es una relación que se da entre un sujeto y un objeto. Si reducimos toda relación a un sujeto y un objeto, pues necesariamente el sujeto siempre domina al objeto. Es decir, siempre vamos a estar dentro de relaciones de poder y en última instancia dentro de relaciones de violencia. ¿Qué significa resonar? ¿Qué significa frente a eso regresar a relaciones de resonancia? Pues es ser capaz de pensar que no toda relación es una relación entre un sujeto y un objeto. Podemos imaginar otras relaciones. Mi relación con el otro no es una relación con un objeto. Mi relación con el mundo, con la naturaleza, no es una relación con un objeto, tal como tampoco lo es mi relación con una obra de arte.
Entonces, si queremos salir de esas relaciones aceleradas, debemos hacer un verdadero trabajo filosófico en este sentido que se necesita modificar la postura del sujeto. Cuando la modernidad nos había contado siempre que el sujeto era principio, era fundamento, era constituyente, era trascendental, pues la resonancia nos recuerda que también de vez en cuando el sujeto debe ser secundario, el sujeto debe ser testigo, el sujeto debe pasar por la lógica del abandono para ser capaz de escuchar no solo la relación que yo lanzo sobre el mundo, sino también de vez en cuando lo que me regresa del mundo. Y eso ven que esta nueva posición del sujeto es exactamente lo que hemos llamado todas esas últimas 8 semanas, tener con el mundo una posición musical, es decir, estar a la escucha del mundo. De ahí que las cosas resuenen. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.